mano y en el marco del primer aniversario luctuoso de Fernando del Solar, de primera mano saludamos en vivo a uno de sus amigos más cercanos, Jorge Cordero. Jorge, gracias por tomarnos esta videollamada. Hace unos días te veíamos a ti dando declaraciones que levantaron muchísima ámpula. Tú, como amigo de Fernando, estabas haciendo pues fuertes señalamientos. Ana Ferro, ¿realmente quién es y quién fue en la vida de tu amigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Bueno, primero que nada sí quisiera puntualizar que se ha salido mucho de contexto esta noticia. Quien dio específicamente la noticia y la versión acerca del maltrato de Ana hacia los hijos de Fer fue la señora Ángeles, no fuimos nosotros. Principalmente, sí quisiera aclarar esta parte. Ángeles, una persona que trabajaba para Fernando en su casa. Efectivamente, una señora que nosotros conocimos muy bien, que ella nos conoció también a nosotros desde antes de que Fernando iniciara su romance con Ana, y pues ella al final del día, como gente del servicio, pues 24/7 ahí, ¿no? Viviendo todo el tiempo, quería muchísimo a los niños, eso también nos consta, y ella fue quien dio estas declaraciones, no fuimos nosotros. Los medios se nos acercaron con otro tipo de preguntas y fueron otro tipo de declaraciones las que dimos específicamente Aarón, su ex-manager, y tu servidor. Claro. Preguntarte, Jorge, te saluda Erika González, que lo que ustedes habían comentado, tú me dirás si esto es cierto o no, que la actitud de Ana Ferro había cambiado, es decir, que habían tenido siempre la actitud y habían visto otras cosas y que después de la muerte de Fernando las cosas habían sido distintas con Ana. Sí, también hay un poco de cierto en eso. Lo que yo declaré, principalmente también una pregunta que me hicieron es si Fernando había cambiado con nosotros a razón de su relación con Ana. Principalmente eso fue uno de los primeros cuestionamientos que se nos hicieron, a lo cual yo contesté afirmativamente. Y luego ya en relación con este tema del anticipo y de la campaña, sí, evidentemente también en un principio hubo un acercamiento con Ana para poder resolver este tema pues, por la vía corta, sin tanto problema, y luego a razón de una entrevista que publicaron en una revista, fue que hubo un cambio de ella hacia nosotros, es correcto. Pero ¿cuáles son los cambios a los que te refieres para poder entender qué fue lo que sucedió? Pues principalmente su negativa de pagar, ¿no? O sea, nosotros estábamos negociando, ella dijo que sí, que iba a devolver ese dinero, me pidió que yo negociara con el cliente una fecha en lo que ella podía hacer todo lo relacionado a los trámites bancarios y tomar posesión de las cuentas. Después salió esta nota que ya tiene, pues creo que como 5 o 6 meses salió una nota, y a razón de eso fue que ella ya tomó esta actitud con nosotros, y fue cuando yo recibí directamente por parte de ella la negativa de que no iba a devolver ese dinero. ¿Y con respecto a la relación? ¿A cuál relación? A la relación entre Fernando y Ana, que también decías que fueron cuestionados. Sí, vamos, Fernando cambió para con sus amigos. Con base a la relación con Ana, sí, evidentemente sí, tuvo un cambio muy radical por parte de Fer hacia con nosotros. De ya no hablarles, de ya no lo podían ver, o sea, ¿para bien o para mal? Para mal, no de ya no hablarnos, porque afortunadamente al margen de la relación de amistad que teníamos, también traíamos una relación laboral en caso de Aarón y profesional conmigo en el caso de la agencia, pero digamos que ya el contacto se fue volviendo pues más que nada con relación a temas de trabajo, y pues ya un poquito, no sé, alrededor de mes y medio antes de su lamentable pérdida, pues como que él empezó a recapacitar un poquito, nos empezó ya a buscar más, quería platicar con nosotros, nos quería ver, y desafortunadamente pues ya no tuvimos mucha oportunidad. Sí pudimos volver a estrechar un poco los lazos, pero pues ya la vida ya no nos permitió continuar con esta relación que teníamos de tantos años, pues por lo que ya todos conocemos, ¿no? Claro, Jorge, te saluda Eduardo Carrillo, y mi pregunta es, tras esta denuncia pública que haces en donde das a conocer que no se regresa el dinero, ¿ya hay entablada al día de hoy una denuncia formal? ¿De quién hacia quién? De tu parte hacia Ana Ferro, porque como tú decías que al ser viuda también y heredera también obtiene beneficios, pero también adeudos, y se debe ese dinero, pregunto, ¿se va a actuar legalmente o ya se actuó legalmente? Se va a actuar legalmente. No se ha actuado legalmente porque ahorita lo que a nosotros corresponde, primero que nada como agencia y como intermediarios,
nosotros somos los demandados en este caso. Evidentemente, el cliente tiene que demandar a la agencia por obvias razones. Claro. Nosotros ahorita, mi área legal y mi despacho, lo que está haciendo es resolviendo esta cuestión legal y posterior a esto ya te decidirá cuál va a ser el procedimiento que vamos a tener hacia la vida de Fernando. Ok. Jorge, buenas tardes. Gustavo Adolfo Infante. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. En caso de que la señora Ferro estuviera viendo este programa, ¿qué le dirías? Un último llamamiento a la cordura, a la sensibilidad, al evitar problemas. Mira, Gustavo, ya lo hice en 2 o 3 entrevistas pasadas, pero a razón de las últimas declaraciones que ella dio, que la verdad es que no terminan de sorprendernos, donde en realidad lo único que hizo fue negar absolutamente todo, bueno, y además negarlo de una manera muy extraña. Creo que ustedes vieron esa entrevista y se dieron cuenta la forma tan negativa, incluso un par de ocasiones respondió, creo que eso no es verdad, digo, lo cual realmente nos deja como, igual que como empezamos. Pues no, yo realmente ya no tengo ningún llamado que hacerlo. Yo ya lo hice durante aproximadamente 11 meses, ¿no? Que estuve apelando a la cordura, pensando que esto se podía resolver por otra vía y tratando de evitar que en primera instancia la demanda llegara a nosotros, porque evidentemente tenía que llegar, no hay plazo que no se cumpla. Claro. Entonces, eso fue lo que yo estuve haciendo con los acercamientos que yo tuve con ella. Ya después de que ella me dio su negativa totalmente contundente, pues no, al final del día, yo respeto su manera de pensar, pues todos en esta vida tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Claro. Lamento muchísimo que estemos hablando de este tipo de situaciones y no de la inmensa trayectoria y de todo lo que Fernando aportó a este país. Es muy lamentable que el tema se haya voltado hacia ese lado, pero al final del día, si no hay voluntad de ambas partes, no es posible llegar a una solución, ¿no? Para eso hay juzgados. Es correcto, sí, todo se está haciendo conforme a derecho, o sea, digo, yo lamento mucho, esta declaración yo no la vi, o sea, sí quiero dejar muy claro, y lo he hecho en casi todas las entrevistas, alguien dio esta declaración y en toda la serie de cosas que declaró esta revista, entre ellas mencionó este tema de la campaña. Me queda claro que era alguien muy cercano a nosotros, porque evidentemente sí tenía información que no todo el mundo tenía, pero esta persona fue quien destapó esta situación. Yo todavía para ese entonces no había declarado ninguna postura, no había dado una sola entrevista, estaba yo tratando todavía de conciliarlo, pero esta fue como la gota que derramó el vaso y lo que hizo que pues, terminara por no poderse llegar a un arreglo, ¿no? Oye, Jorge, pero pues qué bueno, porque entonces seguiríamos sin saber que Ana sigue sin querer responder y ya de plano dice, no me doy por aludida de este compromiso. Jorge, te repito la pregunta inicial, te la formulo de otra manera. ¿Cómo es Ana Ferro? Porque nosotros la veíamos felices, los veíamos a la pareja contentos, se casaron muy poco antes del fatal desenlace. Pero ¿cómo es entonces Ana? ¿Hay otra intención? Pues mira, yo te lo resumo en una palabra, incongruente, ¿no? Es la única palabra que yo he estado diciendo todo el tiempo, incongruente. O sea, creo que al día de hoy todos sabemos que en las redes sociales pues todo el mundo podemos ser o dar la imagen que nos conviene dar para los fines que a cada uno convenga. Pero al final del día yo creo que la opinión pública en general tiene esta misma perspectiva que tengo yo, que es no hay una congruencia en el sentido de hablar, de ser una persona espiritual y de pronto cuando te conviene entonces dejar la espiritualidad a un lado y abocarte como a lo que te digan supuestamente sus abogados. Habla mucho en el caso del departamento de que tuvo que cambiar de abogados y los abogados están revisando su expediente. Por Dios, no es el caso de García Luna, o sea, el expediente es de este tamaño, cualquier abogado lo puede leer en un día y medio. Y si no, yo creo que por respeto, los abogados deberían de buscar a la mamá de los niños y decirle que estamos estudiando el expediente y poco a poco pues ir cavilando un poco esta conciliación, pero al final del día lo único que ha habido es una rotunda negativa y además todavía ante los medios se atreve a decir que sí está teniendo comunicación. Afortunadamente ya salió la mamá de los niños a decir que no es cierto, pero pues esto yo creo que deja muy en claro qué tipo de persona es más allá del calificativo que yo le pueda poner. Claro. Muy bien, pues Jorge, gracias. estamos pendientes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes, así es. Él es Jorge Cordero, un amigo de Fernando del Solar, que trae ahí una bronca atorada con contratos que se dieron que Fernando por estado de salud
no pudo concluir. Él Era tenía una campaña presentada, publicitaria, ¿no? claro, Que él fue tenía una cobrada. presentación de una conferencia que lamentablemente la muerte ya no le permitió cumplir, pero se había comprado el adelanto a través de la agencia representada por el amigo que ahorita conocimos o vimos recientemente aquí, Jorge. Y lo fuerte es que lleva ya un año tratando de enfrentar, de pedirle a Ana que regrese el dinero porque a su vez evidentemente el cliente quiere la reposición del mismo, Que ¿no? justamente a los pocos días que fallece Fernando del Solar, es que él habla con Ana y le da a conocer este dinero que se le deposita a Fernando del Solar. Le dice que lo piense, que en algún momento más adelante, en lo que pasa el dolor, y justo días después, ella dice, sí, lo voy a regresar, y después ya viene Dice que ya la no. negativa. Ahora, si no llegara a tenerlo, pues tendría que conseguirlo al final, ¿no? Digo, no sé legalmente qué No lo proceda sé. ahí o cómo sea, pero pues si se debe ese dinero, pues... Sí, así como heredas bienes, heredas deudas. Entonces, si tú eres heredero y tiene una deuda pendiente a alguien, hay que pagarlo. Legalmente tiene que ser así. Ok. Bueno, Así es. así las cosas a un año de la muerte de Fernando del Solar, Erika. Así es.